Bueno, listos somos los que estamos en este momento, ¿cierto? Bueno, familia, yo quiero invitarles. Si tenemos, no, es que yo estaba mirando al frente, estaba como enredada. Bueno, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas. Lucas, yo quiero que tengamos la palabra de Dios abierta, y así, con la palabra abierta en Lucas capítulo 2, vamos a primeramente hacer una oración inicial para iniciar este tiempo. ¿Listo? Lucas 2, ¿todos están en Lucas 2? Lucas 2, no nos vamos a salir de Lucas, los del máster me pueden ayudar. Lucas 2, Reina Valera 1960, ¿listo? Bueno, yo les invito a que iniciemos este tiempo primeramente con una oración. Amado Padre, Dios de los cielos, gracias te damos en este día. Gracias, papá, por este día que nos regalas. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de venir juntos, Señor, como iglesia, a tu casa, Señor, a buscar tu rostro, Señor. Qué lindo, Señor, haber tenido este tiempo inicial de alabanza, de adoración, un tiempo en el que podemos ministrar tu nombre y ser ministrados por ti, Señor. Yo te pido ahora que seas Dios hablando nuestras vidas. Yo te pido, Padre Santo, por la palabra que hoy vamos a escuchar, que sea esa palabra viva y eficaz, Señor, que penetra lo más profundo de nuestro ser. Que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, a cada una de las personas que está aquí. Yo te pido, Señor, que les hables conforme a sus necesidades, conforme a sus inquietudes, conforme, Señor, también a sus problemas. Y que sea este tiempo realmente edificante, Señor, porque algo claro que tenemos es que si hoy hemos venido acá, si hoy tú, Hijo de Dios, estás en este lugar, es porque papá ha permitido que vengas y quiere hablarte a tu vida en este día. Gracias entonces te damos por tu palabra, Señor, y entregamos, Señor, y dejamos delante de tu altar este tiempo especial para que seas tu Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, entonces en Lucas 2 vamos a leer desde el versículo 39. Y el tema de hoy está titulado En los negocios de mi Padre. Yo creo que hemos escuchado esta frase muchas veces, ¿cierto? Porque la palabra de Dios lo dice. Y es una frase, digámoslo así, un poco conocida, porque fue la frase que el Señor Jesús, aún estando pequeño, la dice en un momento en que él se había perdido. Pero vamos entonces, para que todos estemos en la misma página, ¿cierto? Y vamos a estar leyendo este pasaje. Vamos a leer, yo les voy a leer primeramente todo el pasaje y poco a poco vamos a ir yendo a versículos y estudiando el tema de hoy. Desde el 39 al 52 les voy a ir leyendo. Dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, si usted pronto no había escuchado la frase, ya sabe, ¿cierto? O si usted la había escuchado y no sabía de dónde era, ya entendemos y recordamos el contexto, ¿cierto? Y cuando yo estaba estudiando este tema, pues como madre me ponía a pensar por un momento en la angustia que José y María pudieron haber tenido en ese momento. ¿Qué sucede? Ellos estuvieron en Jerusalén, ¿cierto? Dice que ellos van a Jerusalén por esta fiesta de la Pascua. Recuerden, yo creo que hace como 3 sábados o 2 sábados, no me acuerdo, Mauricio nos habló un poquito, ¿cierto?, de la Pascua y la importancia de esa fiesta, pero vamos a hablar también un poco de esto. Pero bueno, van a este lugar, están en esta celebración especial, 7 días, dice que se regresan, claro, ellos se regresaban, como dice uno, en combo, ¿cierto? Iban todos regresando a sus ciudades, pero imagínense que después de cuánto tiempo se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos. Después de un día, llegó uno, Dios mío, si yo me asusto cuando a veces voy, no sé si a los papás les pasa, a los que tienen hijos, cuando uno va a las tiendas de ropa, que les gusta meterse como, esconderse entre la ropa, ay, y uno es como que por un momento, y qué angustia, o sea, imagínense que pasa todo un día, y ellos se dan cuenta, yo imagino a José, no está con usted, no estaba con usted, o así entre ellos, empezando a preguntar, y ellos dicen, acá no está Jesús con nosotros, nos toca regresarnos. Pero ¿cuánto llevaban ellos de camino? Un día de camino, ¿cierto? Entonces vamos haciendo cálculo de los tiempos. 7 días estaban en la celebración de la Pascua en Jerusalén. Caminaron un día, se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, entonces regresan un día otra vez, nuevamente a Jerusalén, y dicen que ¿al qué día encuentran a Jesús? Al tercer día. Yo me ponía a preguntar, ¿por qué se demoraron tanto? ¿Cierto? No tanto en descubrir, ya sabemos que bueno, era mucha gente, la multitud, pero imagínense que ellos regresan y solo hasta el tercer día encuentran a Jesús. Los que son, pues yo sé que aquí gran parte son colombianos, de pronto ustedes han visto una noticia que está conmocionando en este momento a Colombia, ¿cierto? Y es el caso de una niña, les cuento a los que no son colombianos, una niña de 12 años, la edad que tenía el Señor Jesús en este momento, que pues se encuentra perdida y bueno, lamentablemente la niña está muerta, ¿cierto? Y yo no sé por qué yo como que empezaba como a decir, pero es que era la edad de Jesús en ese momento. No sé si los que son padres o los que son tíos y han salido en algún momento con algún sobrino, si han pasado un susto de que alguien se les pierda, o las que son hermanos mayores acompañando a sus hermanos menores, pero la verdad es una situación bastante dura, angustiosa, ¿cierto? Difícil. En este pasaje y en el libro de Lucas encontramos esta historia especial, ¿cierto? Y detallada de la vida de Jesús. Nadie como Lucas, como este evangelio, para dibujar la infancia de Jesús.
es el único escritor. El libro de Lucas es el único libro que narra tan detalladamente la infancia del Señor Jesús. Los otros 3 evangelios no cuentan en detalle como lo cuenta Lucas. Que se imagina uno y muy seguramente ocurrió. Recuerden que Lucas no fue un discípulo directo del Señor Jesús, pero para él recopilar y haber escrito todo este evangelio, muy seguramente tuvo que haberse sentado a hablar ¿con quién? ¿Con quién se imagina? Con María, ¿no? No Jesús, no, porque no fue discípulo directo de Jesús, recuerde. Con María, ¿cierto? Muy seguramente él tuvo que haberse sentado con María. Bueno, María, cuénteme, ¿quién fue Jesús? ¿Qué pasó con él? Porque es el único evangelio que cuenta con más detalle, obviamente no todos los detalles, pero con más detalle la infancia del Señor Jesús. Entonces, hoy yo quiero que estudiemos algo con respecto a este pasaje, es ¿qué significó la presencia de Jesús en el templo cuando visitó el templo a los 12 años? O sea, eso es lo que hoy quiero que estudiemos teniendo en cuenta este pasaje y la frase que él dice, en los negocios de mi Padre. Entonces, ¿qué significa la presencia de Jesús en el templo a la edad de 12 años? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Yo la verdad, les confieso, yo sabía que esto ocurrió, y digamos el relato, pero nunca me había puesto a estudiar en el detalle por qué era necesario que eso ocurriera. O sea, la vida del Señor Jesús, todo lo que ocurre en Él, y especialmente todo lo que está escrito, porque recuerden que hay muchas cosas que no están en la palabra de Dios, porque no alcanzaría los libros para contarnos todo lo que el Señor Jesús hizo y aquí en la tierra. Pero si el Señor se encargó, o sea, pónganle cuidado a eso, si el Señor se encargó, porque recuerden que la palabra de Dios es inspirada por Él, o sea, todo lo que está en la palabra de Dios es por un propósito, ¿cierto? O sea, el Señor con un propósito lo dejó registrado acá. ¿Por qué el Señor quiso registrar este episodio, ¿cierto? Porque anteriormente no cuenta prácticamente nada de su infancia. Sabemos que los padres los llevan a la presentación cuando él estaba recién nacido y saltamos acá. No nos está contando nada anteriormente, pero justo en este momento de sus 12 años, el Señor dice, quiero que esto quede registrado. Si quedó registrado, familia, es porque es importante, porque hay algo que Dios nos está hablando, no simplemente para que conozcamos lo que el Señor hizo, o para que digamos, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, porque es que a veces nos quedamos con esa frase, sí, Jesús dijo que en los negocios de mi Padre es necesario estar, pero ¿qué hay más allá de este momento? De estas aproximadamente 12 días, porque fueron 7 días la Pascua, un día de ida, un día de regreso y 3 días hasta que lo encontraron. ¿Por qué el Señor deja registrado eso? Entonces vamos a ver, y eso es lo que yo quiero invitarles a que estudiemos. Si me ayudan porfis con la presentación. Vamos, como ya les dije, bueno, en los negocios de mi Padre, la pregunta que les estoy diciendo, ¿qué significa la presencia de Jesús en el templo cuando los visitó? Entonces, vamos a estudiar este primer punto. Vamos a estudiar 4 puntos en esta tarde. Y ustedes alcanzan a leer, yo estoy sin gafas y no alcanzo a leer mucho. Yo tengo mis apuntes aquí, no hay problema, pero ustedes ven, yo es que creo que necesito las gafas, pero ando sin ellas. Entonces, el primer punto nos dice, para conocer la casa de su verdadero Padre, ¿cierto? El Señor usó un instrumento, una mujer y un hombre excepcional, ¿cierto? No podemos hablar mal de ellos. Y si el Señor escogió
tanto a María como a José, obviamente era porque eran hombres especiales, ese era el propósito de Dios, hombres que amaban y temerosos del Señor. Pero, ¿quién es su verdadero padre? ¿Era José el verdadero padre del Señor Jesús? No, su Padre Celestial. Y él tenía que conocer la casa de su verdadero padre, porque cuando él se pierde y es encontrado, ¿a dónde encuentran al Señor Jesús? En el templo, ¿cierto? Es decir, en la casa de su padre. Llámele templo, hoy día de pronto no usamos mucho ese nombre, llámele iglesia, llámele como usted quiera decir, el lugar donde los creyentes se reúnen a buscar de Dios, ¿cierto? Entonces, en este lugar específico se encuentra el Señor Jesús. Y vamos a recordar y a leer nuevamente el versículo 41. Lo tengo ahí al frente, pero yo se los voy a leer también. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Cuáles padres? Los de Jesús, ¿cierto? Entonces, María y José. Es un detalle importante, porque como yo les decía ahorita, Jesús y María eran hombres temerosos de Dios. Eran hombres que buscaban la presencia de Dios. Hombres que iban y celebraban las fiestas, ¿cierto? Como en este caso era la Pascua. Habían 3 fiestas anuales, digámoslo así, principales entre los judíos a los cuales ellos debían asistir. La Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Estas eran 3 fiestas judías muy importantes, pero la Pascua, digámoslo así, era la que estaba arriba, o sea, era la más importante. ¿Por qué era tan importante la Pascua? La Pascua era ese momento y esa celebración donde ellos recordaban ¿qué? ¿Recuerdan? La salida del Egipto. Ellos recordaban en ese momento, y yo quiero leerles algo cortito que me llamó mucho la atención de la Pascua. Dice que la Pascua fue celebrada la noche antes que Israel saliera de Egipto, ¿cierto? Lo encontramos en Éxodo 12, si usted está tomando apuntes puede escribir, en Éxodo 12 usted encuentra el momento de la Pascua. ¿Y qué ocurría en la fiesta de la Pascua? Cada familia judía debía, o digamos así, en la primera que de ahí se imparte esta fiesta, cada familia debía sacrificar un cordero sin mancha y poner la sangre en el dintel de su casa. Y al pasar el ángel destructor, el ángel de la muerte, aquella casa quedaría salva. O sea, el ángel que hacía, pasaba, por eso viene Pascua, que viene de pasar, pasaba esa casa y en esa casa no ocurría nada. ¿Qué era lo que iba a ocurrir? Recuerde que el pueblo de Egipto estaba en esclavitud y ahí viene la muerte de los primogénitos. Entonces, cada primogénito de cada familia iba a morir, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, para que esto no les ocurra a ustedes, pongan y sacrifiquen al cordero sin mancha, es decir, un cordero perfecto, en el dintel de la casa, con la sangre de ese cordero van a ponerla, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba con el ángel de destrucción cuando, digamos, y se iba haciendo el barrido? Imagínense la película, yo no sé, a mí me encanta hacerme las películas en la mente, iba pasando por esta puerta, marca, sigo, ¿cierto? Aquí no voy a hacer aquí no va a ocurrir la muerte del primogénito, o sea, no era cualquier destrucción, o sea, la muerte del primogénito de cada familia. Entonces, aquella casa quedaría salva. ¿Cuál era entonces el significado de aquella ceremonia? Que Dios perdonó a los hijos de Israel, no, y ojo a esto,
no porque fueran mejores. O sea, ¿acaso ellos eran mejores? No porque ellos fueran mejores, no porque fueran perfectos, no porque no tuvieran pecado, no. De pronto no eran los mejores, eran muy pecadores, ¿cierto? Pero el Cordero, ¿qué hacía? Murió por el primogénito, ¿cierto? Murió en lugar de aquel primogénito de esa casa, y su sangre cubría la casa. Pero la sangre de aquel cordero en la puerta de las casas, lo más hermoso es que es una sombra de algo más grande que vendría, y era el Cordero Pascual. ¿Quién es el Cordero Pascual? El Cordero de Dios, ¿cierto? Que llega y quita el pecado del mundo. Hermoso, ¿cierto? Y yo creo que esto lo hemos escuchado muchas veces, pero es que se nos olvida, ¿cierto? O lo dejamos y lo seguimos pasando. Pero ustedes y yo merecemos ¿qué? La muerte. ¿Somos perfectos? No, pero no por ser perfectos el Señor nos ha llamado. Simplemente Él hizo una obra hermosa y maravillosa en la cruz. Entonces, cada vez que el pueblo de Dios, los judíos en este momento, celebraban la Pascua, cada año iban a Jerusalén, celebraban la Pascua por estos 7 días y recordaban ese acto del Señor por ellos. No de Cristo, porque recuerden que todavía no estamos hablando de Cristo, sino de, en aquella época, lo que el Señor hizo y cómo el Señor salva a su pueblo. Y recordaban esto, y era muy importante para ellos este instante. Entonces, el Señor Jesús, a sus 12 años, va a Jerusalén. Aquí no se dice con exactitud que los otros años Jesús hubiera estado en la Pascua. Dice la palabra de Dios que sus padres iban cada año, pero no sabemos si Jesús estuvo anteriormente los otros años, pero no importa en este momento. O sea, lo que importa es que en este año, a sus 12 años, Cristo va a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, sabía que Él era ese otro Cordero que iba a llegar, ¿cierto? Entonces ustedes se imaginan a Jesucristo en el templo celebrando la Pascua, entendiendo que en un par de años Él iba a ser ese Cordero sin mancha. O sea, ustedes, imagínense un niño, pero obviamente era el Hijo de Dios, en su sabiduría y en todo eso, entender y celebrar esa fiesta. O sea, yo no sé si ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo, pero cuando yo estudiaba eso, yo decía, wow, o sea, Cristo a los 12 años va al templo y ve como, digámoslo así, gráficamente el plan de salvación que Él iba a ejecutar porque el Padre lo había planeado así. Entonces, claro, o sea, Jesucristo estaba emocionado. O sea, imagínese algo que a usted le gusta mucho, que usted dice, yo no me puedo ir de acá, como cuando un niño, yo no me quiero ir de esta casa, están las casas de la, por favor, no me lleven, yo me quiero quedar acá. O sea, Jesucristo estaba emocionado, estaba feliz porque estaba en el templo, estaba en la casa de su Padre. Entonces, y algo importante también es que a los 13 años, los niños judíos pasaban a algo que se llamaba, a convertirse el hijo de la ley. Los niños, cuando cumplían 13 años, pasaban a este proceso de ser hijo de la ley, o sea, a entender y a pegarse a la palabra de Dios. Entonces, él estaba como a punto de pasar, digamos, en edad a un momento importante. Entonces, ¿por qué fue importante que esto ocurriera? Porque era necesario que Cristo estuviera en la casa
de su verdadero Padre y entendiera, digámoslo así, si lo queremos decir de esta manera, de una manera más clara, la obra redentora y lo que Él iba a hacer. Porque imagínense esto, Jesucristo en el templo viendo al sacerdote degollar un cordero y decir, este es el perdón de nuestros pecados y somos salvos por la sangre de este cordero. Y Él sabía que en un par de años Él sería ese cordero y que era su sangre la que iba a ser derramada por el perdón de nuestros pecados. Entonces, era necesario que ocurriera esto, que el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo con esa obra redentora, estuviera allí, en el templo, en la casa de Dios. Segunda razón, porque era necesario que el Señor Jesús estuviera allí en ese momento, para quedarse para indagar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no se quedó simplemente sentado como expectante viendo lo que estaba sucediendo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo o qué estaba haciendo Él en este momento? Vamos nuevamente a Lucas 2. Dice, a recordar desde el 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después la hallaron, ¿dónde? En el templo. ¿Haciendo qué? Sentado, sí, estaba sentado, pero ¿qué estaba haciendo cuando estaba sentado ahí? En medio de los doctores de la ley, oyéndolos, ojo a esto, y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, usted imagina el tipo de preguntas que el Señor Jesús, o sea, el Hijo de Dios, le estaba haciendo a los doctores de la ley. Porque dice que se maravillaban de lo que el Señor Jesús decía. ¿Por qué? Porque me imagino que eso es como cuando usted pregunta, yo pregunto y usted empieza a descubrir que esa persona tiene conocimiento. O sea, el Señor Jesús no se quedó en el templo para observar, pero no digo que sea malo observar, muchas veces es importante solamente observar, pero dice que Él se quedó en medio de los doctos de la ley, ¿a qué? A preguntar, ¿cierto? Y en medio de esas preguntas dice que Él también respondía, o sea, el Señor Jesús respondió de una manera sorprendente, para que todos estaban sorprendidos de la respuesta que el Señor Jesús daba en ese momento. Y recuerden que la fiesta, la Pascua, ya se había terminado. O sea que, como diría uno, se fueron todos y quedaron solo los doctos, los sacerdotes, como los duros, digámoslo así. O sea, en la iglesia, en el templo, quedaban los duros, solo los duros. Ya los demás, cada uno se había ido. Pues imagínense, después de 7 días, pues usted está cansado y usted quiere ir para su casa. Los que se quedaron ahí son los estudiosos de la ley. La palabra de Dios dice que eran los doctores en la palabra del Señor. Con ellos, nada más y nada menos, que estaba el Señor Jesús hablando. Y el mismo Señor Jesús respondiendo. Entonces, pero dejemos esa parte allí y por un momento recordemos lo que pasó con Jesús y María. Se les pierde la angustia, ¿cierto? 3 días. Yo no digo que a los papás no les dé duro, pero pensemos en María, ¿cierto? Una madre, ¿cierto? Desesperada por su hijo, o sea, que no lo encontraba. 3 días de angustia porque perdieron a Jesús el Salvador, ¿cierto? Porque ellos sabían que era Jesús el Salvador. Aquí hay una lección muy especial, y es que
no debemos perder a Jesús. Y ojo a esto, no perdamos a Jesús como le pasó a María y a José. Busquémoslo hasta encontrarlo. Llegará el día cuando de pronto usted no lo va a poder encontrar más. No perdamos a Jesús, porque si no estamos con Él, estamos perdidos. ¿Jesús estaba perdido? No. Los perdidos eran sus papás. O sea, Jesús no estaba perdido. O sea, Jesús estaba ahí, estaba haciendo lo que tenía que hacer. Los papás fueron los que perdieron a Jesús. Jesús no se perdió. Sus papás perdieron a Jesús. ¿Sí entienden la diferencia? Jesús no se perdió. Sus papás perdieron a Jesús. Familia. Y esto nos muestra también esto que es triste, pero es muy cierto muchas veces en nosotros. ¿Cuántas veces perdemos a Jesús? O sea, y yo no estoy diciendo que Jesús se le vaya, pues, y que ya no, nos quitamos nuestra mirada de Él. Ahí es cuando usted está perdiendo a Jesús, que usted ya no lo encuentra. Entonces usted ya quiere hacer una oración chocolisto, rápida, y no lo encuentra, porque usted está frío, porque su corazón está alejado de Dios. Entonces usted no encuentra al Señor, pero no es porque el Señor se le haya perdido a usted, es porque usted se le perdió, ¿cierto? Entonces, una pequeña similitud. Y también, hay algo aquí también importante en esta historia, dentro de esta parte específica, y es los 3 días de ausencia de Jesús prefiguraban los 3 días de dolor de María después de la cruz, o sea, antes de la resurrección. Mire cómo el Señor ahí nos dejó siempre detallitos escondidos, ¿cierto? Que no los habíamos visto. Entonces, ¿qué se queda haciendo el Señor Jesús? Indagando, estudiando. Y algo muy importante aquí también, y es Cristo mostrando también su deidad, ¿cierto? Porque Él muestra la sabiduría. ¿Quién le pudo haber enseñado a Jesús? No sabemos las respuestas y las preguntas, pero por más que Jesús y María fueran pues hombres de Dios, no tenían esa sabiduría tan alta, ¿cierto? Ahí se vislumbra la naturaleza y la divinidad de Jesucristo. Pasemos, perdón, muéstrame la diapositiva. Ahí yo puse algo y es, devuélvame la diapositiva, porfis. Esta parte que yo escribí acá, desobediencia, aquí está, no, acá tampoco. Bueno, desobediencia, lo puse entre comillas, aunque las comillas me quedan al revés, pero desobediencia, o sea, aquí pareciera ser, digamos, algunos podrían decir que aquí es la única vez en que Jesucristo desobedeció, pero desobedeció a sus padres, ¿cierto? Porque ¿cuál fue la primera respuesta que María le dijo? ¿Dónde estás? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Cierto? Pero es la única parte o porción en la Biblia, en la palabra de Dios, en donde pareciera, y pongo comillas, que Jesús desobedeció a sus padres. Pero es hermoso más adelante cuando el Señor nos deja claro que no era eso, ¿cierto? Y que Él dice que luego que esto ocurre y que María lo encuentra, le dice que Él se va con sus padres, y eso está en la versículo 51, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Mire qué hermoso, el Señor me está diciendo, vea, Jesús no era un rebelde, ¿cierto? No era un rebelde con sus padres, o sea, el Señor lo deja claro, que luego de esta situación estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Era necesario que esto ocurriera, porque era importante lo que estaba ocurriendo en este momento. Tercer punto, ¿por qué Jesús
está este tiempo en el templo? Recuerden, primero dijimos que porque era necesario que conociera la casa de su padre. Segundo punto, porque tenía que indagar, ¿cierto? Investigar, conocer, no simplemente, ya sé que es esta, no, sino que tenía que estar allí, tenía que conocerla, indagar. La tercera razón, enseñando en la casa de su padre. Obviamente lo estamos tocando un poquitico ahorita, pero quiero hacer un énfasis en este punto porque cuán importante es que en la casa del Señor se aprenda. Usted va a la casa de Dios a conocer de Él. Nosotros no venimos a la casa de Dios a pasar un tiempo agradable. Esos son añadiduras, ¿cierto? Yo no vengo a la casa de Dios a ser amigos. Si usted tiene sus amigos acá, qué rico. Pero esa no es la razón de venir a la casa de Dios. Y el Señor Jesús lo dejó muy claro. O sea, porque a su corta edad, pisando la casa de su padre, ¿él qué hace? Enseña, ¿cierto? O sea, no se queda callado. Habla, respeta, ¿cierto? Dándole el lugar a los doctos de la ley. Él no se para a decir, ustedes son unos farsantes. Bueno, de una manera muy sabia pudo haberlos hecho caer en el error, pero no importa. Aquí es lo que Cristo realmente estuvo haciendo ahí. Y lo que les decía ahorita, Él revela su naturaleza divina. Porque un niño de 12 años, a ver, Marta Lía, ¿cuántos años tiene Sasha? Sasha tiene 12 años. Imagínense que se le pierda a Sasha a usted de 12 años. Qué locura, ¿cierto? Pero Sasha es una niña inteligente, pero es una niña de 12 años, ¿cierto? Y su inteligencia puede estar en los 12 o puede tener un intelecto un poquito más arriba, ¿cierto? Pero lo que demuestra Cristo en ese momento era algo sobrenatural, ¿cierto? El conocimiento de Él en ese momento. Entonces, Jesús fue 100% humano, ¿cierto? Sin pecado, pero también aquí empieza a vislumbrarse y a mostrar su naturaleza divina. En algún momento, en un evangelio en Mateo, se habla y se menosprecia. Ustedes recuerdan de dónde es Jesús, de Nazaret. En algún momento Natanael dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Hasta ese momento, ¿quién era Jesús? ¿El hijo de un qué? De un carpintero. Pues imagínense que el hijo del carpintero, ¿cierto? Ese niño que nació en Nazaret, o sea, como por debajeando de donde él venía, como diría uno, yo no sé si ustedes, muchos van a entender el dicho, le dio sopa y seco a todos en ese momento, de lo que era el Señor, ¿cierto? Entonces, fue necesario ese momento. Y maravilloso y espectacular cómo el Señor responde. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo quiero que hagamos aquí un ejercicio, si los del máster no los enredamos mucho, vamos a leer este pasaje en varias versiones, ¿sí? ¿Es fácil? No nos enredamos mucho, porque yo quiero que usted diga, no, es que es la versión, pero yo quiero que entendamos la profundidad de lo que el Señor Jesús está diciendo cuando Él dice, en los negocios de mi Padre, porque hay otras versiones que es muy bonito, no usa la palabra negocio, pero dice en la casa de mi Padre. A ver, entonces, esa es la traducción viviente. ¿Qué nos dice? Pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? ¿Qué dice la Reina Valera? Que no la sabemos más. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
¿Qué otra versión tenemos ahí? A ver, y la versión dice, él respondió, ¿por qué me buscan? ¿No saben que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Entonces, póngale, ¿tenemos alguna otra ahí? A ver, yo dije que el ejercicio iba a ser difícil, pero con estos del máster lo hicimos rápido. ¿Qué otra versión tenemos? La de las Américas. Entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Y la última, ¿esa cuál es? Palabra de Dios para todos. Jesús le contestó, ¿por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre? Claro, ¿cierto? Póngale en los negocios, póngale en la casa, póngale en los asuntos de mi Padre, ¿cierto? Ojo a esto, Él no se está limitando a una estructura física, ¿cierto? Pero sí dejó claro que estaba en el templo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si usted de pronto dice, no, pero eso aquí, entendamos el contexto. Él estaba en el templo, o sea, en la estructura física. Porque yo sé que muchas veces nosotros, y lo digo nosotros porque yo también lo he dicho en algunos momentos, no, pero es que lo importante, no, yo estoy en comunión con Dios, yo estoy orando con Dios. Claro que sí, y eso es lo más importante, su comunión íntima con Dios. Pero es necesario congregarse. O sea, porque ¿qué hay en el templo? ¿Qué hay en la casa de Dios? ¿Qué hay en este lugar? No en este, o sea, en cualquiera de estos lugares. Es que es el lugar de creyentes que se reúnen a buscar al Señor. O sea, este no es el tema, pero también va al punto. Recuerden que el Señor lo dice, yo tengo que congregarme. Yo tengo que ir a la casa, digámoslo así, física, o sea, al lugar donde nosotros como creyentes nos reunimos. No estoy diciendo que usted tiene que ir a Living Stones. Nosotros no somos la única iglesia, ¿cierto? Eso lo tenemos claro y ha sido una de las cosas que hemos aprendido. O sea, nosotros no somos la única iglesia y no somos la más santa y tenemos muchos errores todavía y estamos en proceso de crecer en el Señor. Pero el Señor sí nos pide a nosotros que vayamos al templo, que vayamos a su casa. Jesús lo dijo, me es necesario. En otras versiones decía, tengo que estar allí. Entonces, qué lindo y la claridad con la que el Señor nos la deja allí. Y el cuarto punto, para ir terminando, nos dice también por qué era necesario. Y a esta parte yo quiero que pongan mucho cuidado porque yo me estaba enredando estudiando esta parte, pero me pareció hermosa. Y es, ¿por qué era necesario que Jesús fuera al templo a los 12 años? Porque era necesario que se viviera algo, era trayendo la gloria a la casa del Padre. Hay un pasaje que está en Ezequiel 10, no lo vamos a leer, pero todo Ezequiel 10 nos cuenta y nos relata y nos explica un poco en un momento en que el pasaje habla que la presencia del Señor se va del templo. O sea, estoy hablando de la estructura, ¿ok? Dice Ezequiel 10 que la presencia del Señor se va del templo. En ese momento y durante, digamos, el contexto de este episodio, estamos hablando del exilio. Recuerden que estaba el arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Estaba en el lugar santísimo. El arca desaparece, o sea, el arca ya no está. El templo es destruido. Y en ese momento, Ezequiel 10 relata con un sueño cómo la presencia de Dios se va del templo.
Ahí viene el exilio, luego ellos regresan. Recuerde que cuando ellos regresan, ellos reconstruyen el templo, pero no el arca. Entonces, digamos que en este momento, de una manera simbólica, digámoslo así, no está la presencia de Dios como se representaba en aquella época en el templo. Entonces, cuando Cristo, y mire qué hermoso esto, cuando Cristo entra al templo a sus 12 años, se ve algo hermoso, y es que la gloria de Dios está en su esplendor nuevamente en la casa del Padre. ¿Qué nos dice Juan 1:14? Si me ayudan por favor en el máster con este versículo. Dice Juan 1:14, y aquel verbo, estamos hablando que el verbo es Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, era necesario que esto se viviera acá. Cristo como piedra viva. Y esta parte yo sé que a mí personalmente siempre me llena de mucho amor, porque pues por la gracia del Señor nos regaló un nombre que en español son piedras vivas, ¿cierto? Living stones son las piedras vivas, pero está la piedra viva y nosotros las piedras vivas, ¿cierto? Sí, aquí está. Primera de Pedro 2, del 4 al 5 dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí nos está hablando de la piedra viva, que es Jesucristo, ¿cierto? Pero luego en el 5 nos dice algo también muy lindo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. A mí me encanta este pasaje, porque por la misericordia del Señor, Dios nos regaló este nombre a esta iglesia con este pasaje, ¿cierto? Y por su misericordia, pero me encanta lo que el Señor dice acá. Él es la piedra viva, ¿cierto? Es la roca de la iglesia, es el fundamento. Pero nosotros también tenemos una tarea muy especial dentro de este templo y casa del Señor, porque dice que nosotros como piedras vivas nos edificamos como ¿qué? O sea, nos reunimos como una casa espiritual para ofrecer sacrificios aceptables a Dios con la roca y con el fundamento que es Jesucristo. Entonces, familia, para ir concluyendo, vemos las razones por qué Jesucristo se perdió entre comillas, o sea, le perdió a sus papás, ¿cierto? Estuvo en el templo estos 3 días, y yo creo que con estas 4 razones uno dice, tenía que ocurrir, era necesario que esto sucediera. Pero para finalizar este tiempo, yo quiero que usted, yo ya lo hice cuando estuve estudiando el tema, yo lo invito a que usted aterrice esto a su vida. ¿Por qué Cristo nos dejó claro que en los negocios de su Padre nos es necesario estar? Esta frase la dijo Jesucristo, pero esta es una verdad para nosotros como piedras vivas también. O sea, para nosotros como hijos de Dios también aplica este pasaje. O sea, Cristo lo dijo, pero es una verdad para cada uno de nosotros.
¿Sabía usted que la pregunta de Jesús aquí fueron sus primeras palabras dentro de la apertura de su ministerio? Aquí viene otra vez, digamos, no se vuelve a hablar un par de años, digámoslo así, por Jesucristo, hasta que Él hace una apertura oficial de su ministerio con el bautizo, ¿cierto? Pero aquí Él inicia algo y ya dejó entrevisto a lo que Él había venido. Y mire que Él le dice a sus papás, ¿es que acaso ustedes no saben? Usted no le ha dicho a alguien, pero ¿cómo así? Usted no sabe esto. ¿Sabe? Yo me imagino, pues Jesucristo no lo dijo así en ese tonito, uno a veces lo usa, ¿no? En ese tonito, pero ¿cómo así? ¿Usted es que acaso no entiende eso? Jesús le dijo, ¿acaso ustedes no saben? ¿Por qué Él les dice eso? Porque ellos tuvieron la revelación de quién era Él, ¿cierto? O sea, para ellos no fue desconocido. O sea, ellos sabían, obviamente desde su misma concepción milagrosa, sabían todo. Y entonces Jesús se sorprende como que, pero venga, ¿acaso ustedes no saben? O sea, no entienden, como que tan obvio, que no entienden. Dice, es que en los negocios de mi Padre yo tengo que estar. Cristo dejó algo completamente claro a sus padres y fue que las prioridades. La prioridad de estar con el Señor. Y Él hizo lo que tenía que hacer ahí y luego se fue. Y continuó su proceso, ¿cierto? Su desarrollo como adolescente, bueno, y sigue creciendo hasta que llega el momento de su ministerio. Con esto no estoy diciendo que entonces ustedes tienen que estar aquí, trabajar para la iglesia 100% y dejar todo lo demás. El llamado tiempo completo, ¿cierto? A servirle al Señor así, no es para todos, porque necesitamos de todo. Pero, ojo a esto, usted que hoy está sentado allí, el Señor le está llamando. Hay algo más que usted puede hacer por la obra del Señor. Porque a veces nos quedamos sentados allí, pero Cristo no se quedó sentado en el templo. Y déjeme decirle algo, este mensaje no es para el que no vino hoy. Ay, lo digo, porque a veces cuando uno escucha predica, uno dice, ay, es que aquí no veo a Julanito, ojalá hubiera escuchado este mensaje de que tiene que venir a la casa de Dios. No, este mensaje es para usted que está hoy aquí, que está usted aquí presente, ¿cierto? Porque a veces estamos presentes, pero ausentes. Miren, yo sé que no les estoy diciendo nada, pues, regañándolo ni nada, pero ¿cuántas veces por tener nuestras Biblias en los celulares, tenemos la Biblia en el celular, en la iglesia, y me llegó un mensaje, me llegó una notificación, me acordé que esto no he hecho, y fácilmente nos distraemos? Por eso les digo, estar aquí en la casa no quiere decir de que usted está realmente presente. Por eso esta conclusión la quiero terminar con 3 cosas. Si me ayudan a pasar la última diapositiva. Jesús le enseñó a sus padres, ¿eso sí lo leen? Es que esa sí está chiquitica, pero se puede leer. Y con esto yo quiero que oremos, que terminemos este tiempo. Pero para mí esta es la parte, no que la otra no sea importante, pero aquí es donde usted se tiene que confrontar. Jesús le enseñó a sus padres terrenales la prioridad, ¿cierto? Que era el estar en los negocios de sus padres. Y hay una frase que aquí yo la quise poner, dice, no siempre mis negocios son los de Dios. No siempre los negocios del Padre son nuestros negocios. La frase, me es necesario, que Jesucristo dijo, resume cuál debe ser mi prioridad, mi primer lugar. Y les aclaro, y a mí me encantó también algo que los que se conectaron, vamos a hacer la publicidad de una vez. Usted me conectó a la Contracultura el jueves, sí, el jueves que estuvimos, vamos a tener una segunda parte. Cuando hablamos de la Biblia y de la trascendencia y del
del impacto de la palabra de Dios en muchas esferas, la palabra de Dios tiene que impactar en todo lado, ¿cierto? O sea, la palabra de Dios hace ese trabajo, pero la palabra de Dios primeramente tiene que impactar su vida. Porque si no impacta su vida, difícilmente usted va a impactar el mundo con su profesión, con sus talentos, con todo. Usted tiene que ser impactado por el Señor para que usted impacte a los demás. Y para yo poder ser impactado por el Señor y su palabra, yo tengo que entender que Él es la prioridad. Me es necesario, o sea, usted tiene que darle la prioridad a Dios. Y con esto yo no estoy diciendo no falte ningún sábado. Si usted falta a la iglesia el sábado es un pecador, no. Hay momentos, hay cosas. O sea, yo falto también a la iglesia. Yo también hay momentos que falto. Pero mi prioridad es Cristo. Y yo siempre trataré de buscar al Señor en su iglesia física en donde hoy estoy, pero también en la presencia con el Señor, en mi intimidad. No siempre mis negocios o en lo que yo estoy ocupado, lo que yo estoy haciendo, son los negocios de Dios. Y tampoco los negocios de Dios, pues a su vez no son los míos. Segunda parte, no hay un lugar mejor para un creyente, para un hijo de Dios que estar en la casa del Señor. ¿Cuántas veces decimos, y este es un pasaje de la Biblia, o sea, alguna vez usted ha dicho lo que nos dice el Salmo 122.1? Salmo 122.1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Es usted el que dice, ya llega el sábado, me alegro? ¿Es usted el que motiva a otro, vamos a la casa del Señor? En verdad deseo ir a la casa de Dios, sería la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. ¿Desea usted estar en la casa del Señor? Cuando usted de pronto no va a la casa del Señor por algún motivo, le hace falta la casa del Señor y dice, ay, qué descansito, hoy no fui. O de verdad dice, uy, sí, me hace falta ir a la casa del Señor. Que si vengo a la casa de Dios, debo estar ocupado en su casa también. ¿Cuántas veces estamos, y esto es lo que yo les decía, cuántas veces estamos en la iglesia, pero nuestro corazón y atención están en otras cosas? Por eso les decía, este mensaje hoy es para usted, el que está aquí. Porque aunque usted esté hoy aquí, muchas veces estoy ausente y estoy en otro lugar. Mi mente puede estar en otro sitio. Y por último, hay una verdad final con la pregunta de Jesús, que aún estando en la casa del Señor, yo puedo olvidar al Señor de la casa. Y usted viene a la casa para tener un encuentro con el Señor de la casa. ¿Me hago entender? Hay una diferencia entre servirle al Señor de la casa o le sirvo a la obra o a la casa del Señor. ¿Me hago entender? Usted le sirve al Señor de la obra o usted le sirve a la obra del Señor. Porque la obra del Señor puede cambiar. Hoy usted está aquí, el día de mañana puede estar en otro lugar. Usted está de pronto hoy haciendo cosas para la obra del Señor aquí físicamente o haciendo cosas por fuera, ¿cierto? Para la obra del Señor, impactando el mundo para el Señor, pero se nos olvida el Señor. Se nos olvida a quién estamos siguiendo. Pero es diferente el servicio que usted hace cuando usted tiene claro que está sirviendo al Señor de esta obra. Pero hoy puede ser la obra de acá o otra obra diferente. Yo tengo que entender que yo busco a Dios. Usted no busca a Living Stones.
Usted no busca a Mauricio, a Joana, usted no busca a un servidor, usted busca a Dios. Si usted tiene claro que usted está aquí porque está buscando a Dios, le va a ser fácil trabajar en la obra del Señor. O se hace trabajar en los negocios de su Padre. Y con esto yo les dejo a todos una pequeña invitación. Y es que sírvale más al Señor. Busque, pregúntele al Señor qué puede usted hacer por la obra de Dios. Usted puede estar diciendo, yo ya hago esto, otro, pero usted puede hacer más, muy seguramente. O de pronto usted no está haciendo mucho, pero créame, mucho más usted puede hacer. Les devuelvo a ustedes la pregunta. ¿Qué está usted haciendo por los negocios de su Padre? ¿Es usted el espectador que está sentado o es usted el que está trabajándole al Señor en su obra? Amén. Y la cuña es final. Hay muchas cosas por hacer. Y si hoy usted está en esta iglesia, déjeme decirle que en esta iglesia hay mucho por hacer. Muchos proyectos por los cuales queremos trabajar. Muchas cosas por qué conquistar. Háblele a Dios. Expóngale a Dios y acérquese, si es su deseo, a un servidor, a un diácono, a los pastores, porque créanme que hay mucho por hacer en la casa de Dios. Amén. Yo voy a invitar, aquí ya está mi compañera. Hoy pongámonos en pie para orar, yo les invito. Y teniendo, yo espero que se sepan la letra, no todos se lo saben. Vamos a proyectar la letra, se me olvidó decir eso, que proyectáramos la letra. Si usted no sabe la letra, escúchela. Y yo quiero que empecemos esta oración con esta canción, que nos lleva a entender y, digámoslo así, a valorar un poco más lo que hoy hemos hablado, lo que Cristo hizo. Hoy solamente recordamos un pequeño episodio de Cristo en el templo. Esta canción obviamente nos habla un poco más de lo que Cristo hizo, pero también del llamado de nosotros como hijos de Dios. Un segundo. Que nos falta Fabián. ¿Que dónde está Fabián? Es que hoy tenemos a varios de las personitas con los niños. O sea, tenemos como 8 profesores allá hoy por la actividad especial que hoy están haciendo para dentro de 8 días. Mejor dicho, papás, ni se les ocurra faltar dentro de 8 días. Ni se les ocurra. Porque los niños están haciendo algo muy lindo para dentro de 8 días. Y usted que no es papá, ni se le ocurra faltar, para que vea la cosa tan hermosa que los niños están haciendo y invitemos a otros. ¿Listo? Queremos, Señor, agradarte a ti, Señor. Y así como hoy lo estudiamos, papá, en tu palabra, yo también hoy te digo, Cristo Jesús, en los negocios tuyos yo quiero estar, papá. Y mi corazón se quebranta delante de ti, Señor. Porque tú lo mereces todo, Dios. Muchas veces nos lo damos por ti, Señor. Pero hoy, papá, hoy hablas a nuestras vidas. Y hoy te decimos, Señor, llévanos, Señor, a entender tu palabra. Lleva que el evangelio sea luz en nuestras vidas, Dios. Llévanos, Señor, a cumplirte a ti. Tantas veces, Señor, nos distraemos en cosas del mundo que no son tuyas. Hoy, Señor, te decimos, como decía la canción, pon la mente de Cristo en nosotros. Queremos agradarte a ti, queremos vivir para ti, Señor. Cada quien tiene un llamado, Señor, especial
por parte tuya. Todos estamos llamados a servir en tu casa, Dios, de diferente manera. Hoy te decimos, papá, perdónanos. Y yo le invito a que usted le diga: Señor, perdóname si no estoy haciendo nada por tu obra. Perdóname, Señor, si mi corazón se ha apagado. Pero gracias, porque hoy enciendes nuevamente mi corazón, Señor, y me llevas a vivir para ti, Cristo Jesús. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por este día, Señor. Gracias por estos hijos tuyos que hoy están aquí, porque hoy estás llamándoles, hoy estás hablando, Señor, a sus vidas. Llévanos, Señor, a aceptar ese llamado. Llévanos, Señor, a levantar la mano, poner mi mano en el arado, Señor, y junto a ti, Señor, caminar conforme a tus propósitos. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu palabra, que es viva, Señor, que toca mi corazón. Pero lo más importante, Señor, lleva el fruto permanente, Señor. Porque hoy no estamos para escuchar un mensaje que toque mis emociones, pero que el día de mañana seguiré igual. Quiero tener y vivir, y que esta sea una iglesia, Señor, que realmente muestre esos frutos de arrepentimiento y las obras de fe en ti, Cristo Jesús. Gracias, papá, te damos. Gracias por este día. Yo le invito a que le dé un fuerte aplauso al Señor en este día. Amén. Muchas gracias.